Sí, todos tenemos un pasado. Si ya me conoces, si alguna vez has brujuleado por este canal, sabes que en alguna ocasión ya he contado de mi oscuro pasado. Sí, trabajé 17 años, algo más de 17 años, en una entidad financiera. Bien, que no tenía, mucho que ver con la escritura, aunque en mi última etapa de desarrollo profesional allí trabajé en gestión de contenidos y en redes sociales que tiene, un poquito que ver con cosas, con facetas de las que hago ahora. Bien, en aquella época yo viví dos cambios nada menos de web, ¿no? La web de un banco es bastante compleja porque implica a un montón de departamentos. Implica infraestructura, desarrollo, prácticamente a todos los departamentos tecnológicos, implica también a seguridad informática, implica por supuesto a marketing, nos implicaba a nosotros, ¿no? A los contenidos y a las redes sociales, en fin, a un montón de departamentos. ¿Y qué es lo que ocurría cuando empezábamos a abordar ese proyecto tan macro? Bien, pues que había tanta gente implicada, había tantos datos, tanta información que tratar, que nos sucedía una cosa en un principio, que se llama parálisis por análisis. Esto que sucede, en muchos desarrollos de proyectos, también sucede en la escritura y te lo quiero contar en este vídeo. Te quiero contar qué es la parálisis por el análisis y sobre todo, cómo vencer esa parálisis en la escritura. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. Antes de ir al contenido de este vídeo, me encantará que te suscribas al canal y también que le des a la campanita para que te lleguen las actualizaciones. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que te descargues allí los recursos gratuitos que encontrarás para aplicar a tu escritura. Parálisis por análisis. Bien, ¿esto qué era? Bueno, como te decía al principio del vídeo, cuando intentábamos abordar un proyecto grande de cambio de web, por ejemplo, en un banco que implicaba un montón de departamentos y se manejaban muchísimos datos y muchísima información, había un momento justo antes de arrancar el proyecto que era como, wow, me he quedado totalmente bloqueado porque hay tantísima información que sufríamos lo que se llama parálisis por análisis. Empezábamos a analizar tantos frentes abiertos, tantas posibilidades, todo lo que podía suceder, que al final llegó un momento que nos quedábamos, paralizados. Esto también sucede en la escritura. Sucede en la escritura y lo veo en mis alumnos, en las clases de formación, en los cursos de escritura, sobre todo de iniciación a la escritura creativa, lo veo. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues que antes de arrancar a escribir, planificamos demasiado. Bien, sabemos muchísimo de escaletas, de estructura de la novela, tenemos todas las fichas de los personajes, nos hemos documentado muchísimo y llega un momento que no sabemos por dónde continuar, nos hemos quedado totalmente paralizados porque tenemos tantísima información que es muy difícil de abordar si no nos lanzamos. Siempre vamos a creer que necesitamos más para ponernos a escribir, que necesitamos más planificación, que necesitamos más documentación, que necesitamos dar más clases porque sufrimos como eso del síndrome del impostor, ¿no? Que ya he hablado en algún contenido anterior que te pondré por aquí referencia de las tarjetas. Necesitamos más herramientas, necesitamos más técnica narrativa y no. La realidad es que lo que necesitas, si estás en ese caso totalmente paralizado con, con tochos y tochos de documentación o con un montón de archivos, es acción. Necesitas meterle acción. La parálisis por análisis solamente, de verdad, solamente se desbloquea, solamente se vence cuando le empiezas a meter acción, cuando empiezas a practicar y cuando empiezas a escribir, a dejarte fluir por la escritura. En un episodio de mi podcast Contraportada, entrevisté a María Zaragoza. María Zaragoza es escritora de relatos, de novela y es ganadora del Premio Azorín de Novela 2022 por su obra La Biblioteca de Fuego. En ese podcast, en esa entrevista, que te pondré también por aquí referencia de las tarjetas para que puedas escucharla al completo,
María nos comentaba precisamente sobre el proceso creativo y sobre la construcción de su novela ganadora, de la Biblioteca de Fuego. Y nos decía que el proceso de escritura no es solamente un proceso analítico y de cabeza, no es un proceso solo racional, sino que implica muchísimo a las emociones. Es una especie como, para entendernos, de despelleje emocional, donde te implica mucho a nivel sentimiento, a nivel interior, ¿no? Te remueve cosas. Ella nos contaba también que cuando escribió La Biblioteca de Fuego tenía un tocho enorme de documentación porque está ambientada, bueno, pues en los años anteriores y durante la Guerra Civil, y tenía un montón de documentación, un montón de información y de datos que lo que hizo fue volcar en un primer momento en toda la novela, pero ella arrancó a escribir. Y cuando ya tenía un tocho enorme, ¿no? de 1000 páginas de novela, decidió que tenía que ponerse a revisar y a recortar para hacer que aquello fuera digerible por los lectores. Pero arrancó. Hubo un momento en que, a pesar de toda la documentación, a pesar del rigor histórico que tiene la novela, que no deja de estar, bueno, contextualizada en un espacio histórico y en un ambiente muy concreto, ella lo que hizo fue arrancar y empezar a escribir. ¿Gracias a qué? A la voz de la protagonista que le iba contando la historia. Por lo tanto, si estás en ese momento de parálisis, de bloqueado porque ya no sabes por dónde arrancar, porque te has documentado hasta la náusea, porque tienes toda la escaleta, toda la estructura de la novela montada, todas las fichas de los personajes, de verdad, arranca, ponte a practicar. La única manera de aprender a escribir, y esto lo digo siempre y en un montón de vídeos anteriores también lo he dicho, es escribir. La única manera de aprender a escribir, es practicar y es ejercitar. Y es darte de bruces con la realidad, con cómo resuelvo esto, pues solamente vas a saber cómo resolverlo cuando te pongas a resolverlo. Déjate fluir por la escritura. Sí que es cierto, y también lo he comentado en muchos vídeos anteriores, te pondré como siempre las referencias, que es importante, o por lo menos yo creo que es importante, planificar y documentarse al comienzo de escribir, sobre todo un proyecto largo, ¿no? Como puede ser una novela. Da igual que seas escritor de mapa, de brújula, de lo que sea, bueno, te pondré por aquí también las referencias si no sabes de qué va esto. Lo que decía también María Zaragoza en ese podcast era que tienes que encontrar la manera de hacer las cosas desde tu forma de ser, ¿bien? Porque, como decía antes, esto es un proceso emocional, no solamente es un proceso racional y de análisis, sino de dejarse llevar. Entonces tienes que encontrar tu manera propia de hacer las cosas, desde tu estilo de escritura. Como decía, ¿es importante planificar? Sí, creo que sí. Pero para mí, más que el mapa o la brújula, yo interpreto el proceso de escritura como un GPS. Es decir, tú cuando quieres ir hacia algún sitio, pones el punto de origen y el punto de destino, ¿no? El punto de llegada al que quieres llegar. Está claro que va a ser mucho más fácil que encuentres el camino si tienes la salida y la llegada. Por eso siempre digo que una vez que empieces a arrancar, ¿vale? Que te dejes de planificar, de tomar datos de aquí y de allá, de documentarte, que arranques. Es importante que sepas dónde quieres llegar. Es decir, que tengas más o menos planteado el final de esa novela, el final de esa historia. ¿Dónde quieres que acabe tu protagonista? Siempre lo digo, no está escrito en piedra. Lo podemos cambiar, lo podemos variar, pero si arrancas ya con ese destino en mente, es mucho más probable que pongas el punto final a esa historia. Pero una vez que tienes las coordenadas metidas en ese GPS, ¿no? Déjate llevar, fluye. Bueno, a lo mejor tienes que encontrar un camino secundario, a lo mejor no vas por una autopista, a lo mejor vas por otra carretera, a lo mejor de cabras, pero la realidad es que es más probable que llegues. Pero déjate fluir. No analices tanto, no te documentes tanto, no te llenes tanto de datos, porque al final, de verdad, para aprender a escribir, lo mejor es practicar y dejarse llevar.
Esto de la parálisis por el análisis seguro que lo puedes aplicar también a otros proyectos de tu vida, no solamente a la escritura. Espero que este vídeo te haya motivado, te haya resultado útil. Si es así, me encantará que le des manos para arriba en YouTube y que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal y también a mi newsletter en nuriasierra.com. Y si te quieres descargar los recursos gratuitos que encontrarás en mi web, adelante y espero que los apliques a tu escritura. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo.